Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Henry Chávez y este es el primer episodio de mi podcast. En esta oportunidad, hace 4 años en realidad, decidí regresar a mi querida tierra Rioja, que queda a 2 horas y media de Tarapoto, para los que no conocen o seguían más de Tarapoto. Y vine con una misión, con una pregunta en realidad que quería resolver, ¿no? ¿Cómo hacemos para que una provincia se desarrolle socioeconómicamente, ¿no? Con el objetivo de que mi ciudad natal, pueda desarrollarse, pueda generar mayores oportunidades de empleo, mejor oportunidades de educación y por consecuente mejores oportunidades de inversión. Y es en ese camino, cuando llego a Rioja, es que nace un pensamiento que tengo que es llamado el efecto dominó, ¿no? Que muchos se deben acordar del juego, del dominó, que consta de armar varias piezas, tumbas una y genera una reacción en cadena. Y es básicamente una filosofía que he venido siguiendo porque cambiar toda una provincia no es tarea fácil. Requiere de ciertos cambios que pueden pasar de manera grande, de manera estrepitosa, como pueden ser cambios muy pequeños o acciones muy pequeñas que en el futuro o en cadena van a llegar a lograr un impacto más grande, ¿no? Entonces, eso fue la filosofía que me guió a emprender acá en Rioja, buscando cuál sería la mejor forma de lograr este objetivo, ¿no? Cómo lograr que una ciudad pueda crecer socioeconómicamente. En ese descubrimiento, uno de los pilares esenciales del desarrollo socioeconómico en una provincia, una ciudad, son el sector empresarial, ¿no? Ya que si una empresa crece, genera más empleo. Si hay más empleo, hay más familias con mayores ingresos y por consecuente les ayuda a mejorar su calidad de vida. Una vez que estas familias tienen una mejor calidad de vida, pues obviamente están en mayor capacidad de gasto. Y al aumentar la capacidad de gasto de una sociedad, llama a otro tipo de inversiones o incluso negocios o innovaciones, ¿no? Como por ejemplo, en mi caso, Pídelo Ya, que es una aplicación que iniciamos en realidad como un WhatsApp, antes, más o menos en la época de COVID, en el que estaba el auge del tema del delivery. De por sí hay muchas aplicaciones que trabajan en capital y toda la innovación que hay en Perú se centra en capital, en Lima. Pero muchas de esas innovaciones no llegan al interior del país. Hay muchas provincias como Rioja, Moyobamba, Nueva Cajamarca, Tarapoto, etcétera, que por más que sí se vengan desarrollando, vengan creciendo, no llegan a tener el impacto de estas innovaciones que sí suceden en provincia. Entonces, viendo eso y viendo la necesidad que estaba creciendo sobre el delivery y peor aún en la pandemia, decidimos empezar con Pídelo Ya, con un número de WhatsApp, algo simple, pero que de por sí en pandemia pudo dar empleo a más de 10 jóvenes. Uno de ellos se quedó incluso como gerente de la parte logística, manejaba todos los motorizados y él había empezado como uno de los primeros motorizados, ¿no? Fue un proceso bonito de ayudar y ver crecer a las personas dentro de una organización y que luego hoy en día sean abogados, otros sean ingenieros civiles, otros sean arquitectos. Todos los que han pasado por Pídelo Ya, de una u otra forma han encontrado en el empleo de motorizado como un trabajo transitorio que les ha ayudado que durante sus estudios tengan este espacio para generar ingresos, puedan seguir soportando su carrera y logren sus objetivos, ¿no? Porque en parte esta aplicación habilita esto. El trabajo de los motorizados es un trabajo que no requiere mucha capacidad, digamos, no requiere un diploma, un título universitario, ¿no? Pero sí permite generar ingresos a las personas que necesitan este tipo de trabajo transitorio. Y poco a poco esto ha venido evolucionando. Ya tenemos 4 años en una ciudad muy pequeña, que la mayoría que conoce Rioja sabe que el comercio acá en Rioja es muy lento, es muy pequeño, la población no es muy grande. A pesar de que como provincia somos muy grandes, como ciudad somos muy pequeños, muy individualistas, muy desunidos empresarialmente, y eso ha ido afectando generación tras generación. Otra de las cosas importantes que descubrí en este camino, más allá de la importancia de las empresas en el impacto del desarrollo socioeconómico de una ciudad,
está también el talento humano. Porque sin el talento humano, estas empresas no tienen los recursos necesarios para poder crecer. Y hablando de recursos, no solamente nos referimos con recursos monetarios, ¿no? Sino también con respecto al talento humano. Una empresa no va a poder crecer, no va a poder innovar si no tiene ese talento que le soporte, que le ayude a ver de distinta manera o a ver fuera de la caja, como se dice, distintas soluciones para poder seguir creciendo. Y eso ha venido afectando generación tras generación. Y no es algo muy específico de Rioja, la mayoría de provincias sufren de esto. ¿Qué es lo que pasa? Durante muchos años vino esta tendencia de las familias en que hacían todo lo posible o hacen todo lo posible por llevar a sus hijos a estudiar fuera de Rioja. Vamos, vete a la capital a estudiar. Pero vete y nunca más vuelvas, ¿no? Hijo, vete a la capital, estudia, saca tu título, encuentra un buen trabajo y nunca más vuelvas acá porque acá no hay ningún futuro. Ese es probablemente uno de los mensajes más comunes que se escucha en las provincias cuando un joven ya está en la etapa para entrar a la universidad. Y es lógico, los padres quieren lo mejor para sus hijos, eso no se reprocha. Pero lo que no se dan cuenta es la contribución que ellos tienen o que todos tenemos ante una sociedad. Y en esa contribución, al hacer esto, al motivar el hecho de que motivemos a nuestros hijos a salir y a ser mejores, pero que al ser mejores no regresen y no retribuyan al desarrollo de tu propia ciudad, eso ha afectado muchísimo. Hoy en día, como todas las provincias, obviamente hay negocios, pero los dueños de estos negocios ya son personas adultas que no han logrado inculcar, en la mayoría de los casos, en sus hijos, de que continúen incluso el mismo negocio o que creen otro negocio. La mayoría tienen hijos que se dedican a otra cosa, que no quieren saber nada, sobre todo en este caso, en Rioja, que es una ciudad muy pequeña, ¿no? Entonces, ha hecho que toda una generación de talento humano salga, que no regrese, y se ha quedado una población ya muy de tercera edad. Muchos de estos empresarios no tienen ni siquiera herederos, no tienen ni siquiera personas a quien dejar a cargo. ¿Y por qué esto? ¿Por qué te importaría? ¿Por qué me importaría? Porque pues, son negocios que van a morir en el futuro. Si esa persona estas personas que están 70, 80 años, fallecen, ¿quién va a seguir ese negocio? Hoy en día acá en la provincia de Rioja tenemos varios centros turísticos. Algunos de estos centros turísticos, los encargados, los propietarios, ya tienen una edad muy avanzada. Y no hay ninguno de los hijos, nadie que se interese en continuar esas labores. ¿Qué va a ocasionar en este caso nuestro en Rioja, que estamos en pleno Valle del Alto Mayo, tenemos muchísimas riquezas naturales? Pues que va a venir otras personas, van a buscar su beneficio y van a destruir todo lo que en un momento estas personas también fueron cuidando. O peor aún, negocios que se caen, empleos que se pierden y seguimos estancados en lo mismo. Entonces, más allá de las empresas, otra parte importante, como les mencioné, es el talento humano. Sin un talento humano no podemos hacer que una empresa crezca. Y si una empresa no crece, no genera más empleo. Y al no ver más empleo, no queda más remedio que salir a otros lugares donde sí hay las oportunidades, ¿no? Igual, en la pandemia, independientemente de lo malo, lo que nos trajo fue que muchas personas a través del trabajo de remoto han regresado a sus provincias. Y esto ya se ve de manera oficial en las estadísticas. Antes la inmigración era todos hacia Lima y Lima estaba muy, muy copado de personas. Hoy en día lo sigue, pero la realidad ya está cambiando, sobre todo con la explosión del internet. Hoy en día la inteligencia artificial ha hecho viable muchísimas cosas. Ha roto muchas barreras, principalmente rompió la barrera del acceso a información. Hoy en día a través del internet podemos acceder a cualquier tipo de información que nosotros necesitemos. También rompió la barrera de la educación, porque hoy en día no es necesario salir a la capital, al extranjero, etcétera, para conseguir información o educación de calidad. Es otra barrera que se ha roto. Otra de las barreras que ha roto, y esto también fue muy impulsado cuando hubo la pandemia, que es el trabajo remoto. Esta barrera ha sido una de las últimas, por así decirlo, que
que ha roto toda brecha, porque al romper estas tres brechas, ¿qué es lo que ocasiona? De que nosotros, estando en una ciudad pequeña como Rioja, o en otra ciudad pequeña dentro del interior del país, solamente con internet y con el celular que la mayoría tiene, ya contamos con una herramienta poderosísima para poder cambiar nuestra situación y también la de nuestros seres queridos, la del prójimo, ¿no? Entonces, eso es algo que no muchos hoy en día están muy conscientes. Se desviven en las redes sociales y lo único que quieren es ganar plata gratis. Se llenan la cabeza de que si van a hacer streaming, si van a hacer contenido, ya al mes siguiente van a estar viviendo de eso. Se dejan guiar por el contenido que ven en las redes y no ven el trasfondo más importante, que están desperdiciando tiempo y una herramienta muy útil para cambiar su situación, para mejorar, para aprender, para desarrollar habilidades que hoy en día te permitan generar ingresos desde tu casa, ¿no? Y eso es algo que no muchos están conscientes. Entonces, sobre todo en un sector, en una provincia con muchas falencias, ¿no? Creo que debemos aprovechar las herramientas que tenemos para mejorar nuestra situación y mejorar la vida de los demás. Y bueno, ¿qué otras cosas he venido aprendiendo acá en provincia? Otro de los causantes del lento desarrollo de las provincias del Perú es que ya los empresarios ya no tienen una motivación para seguir invirtiendo. Muchos de los empresarios en provincia dependen del Estado, o se han criado o se han venido desarrollando con esa creencia de que el Estado les tiene que resolver absolutamente todo. Y eso no ha hecho más que daño, porque ha creado personas o empresarios que lo único que saben es quejarse del Estado, pero cuando le preguntas a esa persona, ¿y tú qué haces? ¿O tú qué estás haciendo? ¿O tú cómo contribuyes a que esto no suceda o que esto cambie? Pues ahí no te pueden decir absolutamente nada, ¿no? La inacción es uno de los mayores bloqueantes que he encontrado en los empresarios de provincia. Y esta inacción viene de un bloqueo que no es nada más que mental. Muchos en estos 4 años se me han acercado pidiendo ayuda, pidiendo consejos porque han visto cómo me mueven las redes, por el conocimiento que tengo sobre la tecnología y por cosas que he venido aprendiendo en este camino del emprendimiento. Y es curioso porque a veces me piden consejos y yo les digo exactamente qué es lo que tienen que hacer hoy en día, incluso con bajo o cero presupuesto, gracias a las redes sociales que hoy en día tenemos, pero a pesar que se les dice exactamente lo que tienen que hacer, no lo hacen. Y el único impedimento que tienen es su mente, es su cabeza, es lo que piensan, es el miedo al qué dirán. Como probablemente yo acá mismo, al hablar en esta cámara, nunca pensé hacer esto, pero es algo necesario si queremos transmitir algún mensaje. Y el mensaje que quiero transmitir es que este espacio es para compartir conocimientos sobre emprendimiento, sobre cómo como sociedad podemos crecer, cómo podemos contribuir, cómo podemos apoyarnos para que todos podamos crecer. En un mundo donde se ha promovido mucho el individualismo, donde no importa a nadie más que yo, hemos perdido mucho de los valores y sobre todo conciencia del rol que tenemos en la sociedad. Desde las personas que están en el gobierno y que nos hacen la vida imposible, ese es el resultado desde nuestra propia inacción, desde nuestro propio desinterés que nosotros ponemos en algunas cosas, ¿no? Y es doloroso porque muchos se sientan y piensan que es fácil culpar a los demás o incluso culpar a los políticos, pero somos nosotros a las finales quienes tomamos la decisión y quienes dejamos que las cosas pasen, ¿no? Y es algo que si queremos cambiar no podemos seguir con ese pensamiento. Debemos cambiar la forma de pensar y debemos luchar contra algunos impulsos que algunos tenemos. Por ejemplo, en este mundo, como les comenté, las recomendaciones que he venido dando, de todas las personas que he dado recomendación, nadie me hizo caso. No sé por qué, pero hubo una persona que me hizo caso, un amigo, el gran Lozada, que desde hace mucho tiempo nos viene apoyando con la publicidad de Pielo ya.
Él hace mucho tiempo también me pidió ayuda sobre cómo podría mejorar el marketing de su negocio. Él tiene un negocio de publicidad. Él hace gigantografías, todo tipo de todo lo que es la línea gráfica, imprenta. Entonces, me pidió consejos y yo le dije, ¿no? Yo no te puedo ayudar si es que tú no das el primer paso, ¿no? Porque si tú no estás dispuesto a dar ese primer paso, si tú no estás dispuesto a cambiar tu propio chip, de controlar tus propios impulsos en algunas cosas, pues yo no hay nada que pueda hacer. O por último, si quieres que yo lo haga, te va a costar mucho. Porque así es el mundo. Si es que tú no lo... Y el mundo empresarial es así. Si es que tú no estás dispuesto a hacerlo, vas a tener que pagar a alguien más porque lo haga. Y si aún así no quieres pagar para que alguien más lo haga, porque sientes que es un gasto innecesario y que por eso mejor lo haces tú, pues te estás bloqueando a ti mismo porque no vas a llegar a hacer absolutamente nada. Y eso lo digo de experiencia, porque acá mi gran amigo Jorge Figueroa, cuando estaba en este mundo de emprendimiento, en un momento me dijo eso. Me dijo, tú debes de dejar de hacer todo, me dice. Está bien, tú puedes desarrollar la aplicación, hacer todo tú solo, pero no necesitas hacerlo siempre tú solo. Y necesitas empezar a delegar si necesitas crecer. Y en su momento no lo comprendí muy bien. Yo terco, seguía de que no, que me voy a ahorrar un montón de plata si es que yo desarrollo la aplicación. Efectivamente, me pude haber ahorrado un montón de plata, pero también perdí un montón de tiempo. Y probablemente en épocas donde necesitaba accionar en ese tiempo que probablemente estaba incluso en mejores condiciones, ¿no? Entonces, todas estas experiencias han ayudado a nutrir. No veo nada como un fallo. Y esa es otra de las frases que también rescato de algunos empresarios emprendedores, ¿no? No hay que tenerle miedo a fallar. Si fallas, es un aprendizaje sobre cómo no hacerlo. Y la próxima ya vas a saber hacerlo mejor. En el mundo del emprendimiento me he dado cuenta que estamos aplicando el método científico que nos han enseñado nuestros profesores en secundaria o desde primaria, ¿no? Tienes una hipótesis, la pruebas, ves los resultados, los analizas y si no da el resultado que tú esperas, pues regresas al inicio y ya con la experiencia ganada formulas una nueva hipótesis y vuelves a intentar. Yo creo que ese es el camino que un emprendedor toma, pero muchos no están conscientes de eso, ¿no? Y necesitamos cambiar esa perspectiva. Y bueno, quería finalizar este primer video dando un mensaje a todas las personas que hoy en día tienen miedo al que dirán, les da roche o muchas veces no se creen lo suficientemente buenos como para emprender, como para proponer un nuevo negocio. Les quiero decir que efectivamente es complicado, es duro, es difícil porque no puedes echarle la culpa a nadie más. Si es que tú no accionas, no puedes echarle la culpa a nadie más, ni las condiciones, ni el gobierno, ni nada. El único bloqueante eres tú. Y ese bloqueante está en tu cabeza. Es lo único que te está impidiendo avanzar. Y es lo único que a mí me impedía avanzar. Y este video es una evidencia de que estoy dejando eso atrás para poder contribuir de otra manera al desarrollo de la sociedad, de mi ciudad, de mi tierra natal, porque quiero que todo lo bueno que se llegue a lograr, todo el buen impacto que se llegue a lograr, la única recompensa que voy a recibir es que mis hijos puedan disfrutar ese, digamos, paraíso que quiero construir para ellos. Es lo único, personalmente, que me importa. Y en este espacio vamos a hablar de distintas cosas, tanto de emprendimiento, temas de turismo que también me gustan, temas de tendencias sobre inteligencia artificial, etcétera. Tips que nos van a ayudar a nosotros a colaborar. Y les invito a conectarse en el siguiente episodio, en la siguiente transmisión, donde voy a tener algunos invitados, vamos a poder dialogar, hacer algunas preguntas dinámicas
quiero presentar a algunos conocidos que he tenido la gracia de conocer, algunos muy buenos empresarios, otros innovadores que han marcado un impacto en la sociedad a nivel de Perú. Y quisiera invitarlos para que ellos también puedan compartir sus experiencias con ustedes y eso también les ayude a animarse a emprender, a perder el miedo, pero sobre todo a ser más unidos, que nos unamos como sociedad porque es lo que necesitamos. Si nos unimos podemos lograr y cambiar muchísimas cosas. Si seguimos con esa mentalidad de que solo yo quiero ganar, solo yo importo, no vamos a lograr nada más que seguir dañando a nuestra sociedad. Y bueno amigos, ya llegamos al final de este primer capítulo, este primer video. La verdad es una pequeña introducción, vamos a hablar de distintos temas, vamos a tener distintos invitados en distintos ámbitos, tanto de turismo, comercio electrónico, sobre emprendimiento, para que todos en conjunto podamos aprender y podamos ayudar a nuestras provincias a crecer socioeconómicamente. Me despido.